la cruz de salvación, árbol que nos dio la vida, precio de la redención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar el quinto domingo de la Cuaresma. Ya el último, porque el próximo ya es Domingo de Ramos, ya es Semana Santa. Vamos a poner sobre el altar del Señor nuestras intenciones. De modo especial vamos a orar por todos los que están sufriendo la pandemia del coronavirus en su carne, los que están sufriendo la enfermedad, los que han muerto por ella, y por sus almas. Y porque todos de alguna manera estamos sufriendo esta pandemia al tener que mantener la cuarentena, por todos los sacrificios que eso supone para que sepamos aprovecharlos y ponerlos al servicio del bien, para crecer espiritualmente. Vamos a pedir por todos nuestros difuntos y por todas nuestras intenciones particulares y las de aquellos que se han encomendado a nuestra oración. Vamos a renovar nuestra súplica de misericordia al Señor, porque somos pecadores y necesitamos su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas, y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. El Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia,
Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte y quieres volver allá. Jesús les respondió: ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Después agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme se sanará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado.
Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús, y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron: Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿Cómo lo amaba? Pero algunos decían: Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podía impedir que Lázaro muriera. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Amén. El misterio de la muerte es un misterio siempre presente en nuestras vidas, que nos llena muchas veces de temor. Cuando no pensamos en ella, simplemente vamos andando en la vida, pero a cada paso nos sorprende el recuerdo de esta certeza. La única certeza que tenemos absoluta en la vida es que un día moriremos. Y eso nos aflige porque nos sabemos, nos entendemos llamados a la vida, no a la muerte. Nuestra alma espiritual es inmortal, pero ¿qué hay de nuestro cuerpo? No podemos evitar que se vaya corrompiendo, que se vaya gastando, que se enferme y que se muera. Y eso nos asusta, porque nosotros no tenemos un cuerpo, sino que somos cuerpo y alma. Las dos cosas, las dos partes, eso es lo que somos. Y perder esa parte visible y tangible nos provoca un gran temor. El profeta Ezequiel dice: la lejanía del tiempo y el momento en que el pueblo está en el exilio, el pueblo antiguo, dice: yo voy a abrir las tumbas de ustedes y los haré salir de ellas. El pasaje es apenas el final de toda una visión que tiene el profeta. Él ve un campo sembrado de cadáveres, esqueletos, muertos de hace mucho tiempo, desparramados por el campo como en un campo de batalla que ha sido olvidado después de la derrota. Así es como ve el profeta el anuncio del Señor. Y ese pueblo, esos huesos muertos, esos cadáveres sin vida, se levantan, llenos de un espíritu nuevo. Yo los haré salir, yo les infundiré mi espíritu, serán un pueblo nuevo. Esta profecía de Ezequiel recién se completa en Jesucristo, en su resurrección, que es el primero en resucitar para que todos lo hagamos, el único que vence a la muerte. Pero ciertamente que aquel pueblo que ve el profeta no es el pueblo al que le habla. El pueblo al que le habla no está tirado en el piso, no está el piso lleno de cadáveres, es un pueblo que está sufriendo en el exilio por sus pecados, pero que está vivo y esperanzado en volver a su tierra. Nosotros por ahí estamos en esa circunstancia, ¿no? Estamos vivos aún y vamos andando en la vida. Y si tenemos fe y vamos acrecentando esa fe,
Vamos camino de la vida que no acaba. Y al caminar así, caminamos con alegría. Pero a la vez, como hemos hecho al comienzo de esta misa y de cada misa, hemos pedido perdón y misericordia porque somos pecadores. Y es ahí donde está la clave. La muerte peor es esa muerte del alma que produce el pecado. Por eso el apóstol San Pablo nos avisa en la segunda lectura que el que vive de acuerdo con la carne no puede agradar a Dios, porque vivir de acuerdo con la carne nos lleva a esa muerte que ve el profeta en la lejanía. Esa muerte que es peor que la otra, porque esa nos impide alcanzar la felicidad eterna. En este tiempo de Cuaresma tan especial que estamos viviendo, debemos preparar nuestro corazón al arrepentimiento. Probablemente no vamos a poder encontrar fácilmente con quién confesarnos. Hay que aislarse, hay que estar separados, y eso vale también para la recepción del sacramento de la reconciliación. Probablemente por algún tiempo no podamos recurrir al ministerio del sacerdote para recibir el perdón y la misericordia de Dios, pero podemos prepararlo, y esta vez sí podemos prepararlo con tiempo, que muchas veces vamos a la confesión sin habernos preparado lo suficiente, sin haber pensado profundamente en la malicia de nuestros pecados, los más chiquitos y los más grandes, en el número de veces que ofendimos al Señor con nuestras faltas. El Señor, el dueño de la vida, está esperando el momento de darnos esa vida. Aprovechemos este tiempo para esperarlo. El pasaje del Evangelio sobre la muerte y resurrección de Lázaro nos da muchas imágenes para nuestra meditación. Jesús espera a propósito que muera su amigo, al que tanto quiere. Y ante esta circunstancia tiene la reacción que habría tenido cualquiera de nosotros ante la muerte de un ser muy cercano, muy querido. Lloró amargamente, se conmovió y se turbó, dice el evangelista, que era testigo de aquella actitud de Jesús. Y ahí todos vieron al verdadero hombre, Jesús, que es capaz de tener esos sentimientos y de llorar por amor, porque ha perdido al amigo. Pero al mismo tiempo, en ese mismo instante, todo se da vuelta. Y ante una confesión de fe que pide a aquellos que lloran con él, se manifiesta que no es solamente un hombre perfecto, bueno, completo, igual a nosotros, sino mucho más que nosotros. Él es el Hijo de Dios. No ha dejado de ser Dios al hacerse hombre, y siendo Dios ha querido ser como nosotros y sentir como nosotros. Cuando por ahí la pena, el dolor, la angustia, por cualquier cosa que sea, nos hace llorar, pensemos que Jesús también lloró, que no está mal eso, que es necesario sí salir adelante del dolor cuando se cree en aquello que es creíble, y el poder de Jesucristo es creíble. Y para que no nos quedaran dudas sobre eso, fue y lo sacó volando de la tumba a Lázaro. Abrieron la piedra, Jesús oró y el muerto salió levitando. No podía caminar, estaba atado. Y tanto se asombraron, tanto quedaron perplejos viendo al difunto volver a la vida y estar en el aire allí, que no reaccionaban. Tiene que Jesús decirle, desátenlo para que pueda caminar. Muchos creyeron en él a partir de ese signo tan maravilloso. Lázaro tuvo que volver a morir porque esa resurrección no era la resurrección final, la que esperamos, sino solamente un signo. Como lo había dicho Jesús, Lázaro duerme y está bien que yo no haya llegado porque esto va a ser signo para ustedes y es signo para nosotros. Ahora, antes de hacerlo, le pidió a las hermanas de Lázaro la confesión de fe, y aquella que había sido la que con más cuidado había tratado de acercarse al corazón de Cristo y entender la profundidad de su misterio, dijo con fe, creo, Señor, creo, y entonces se obró ese signo para que nuestra fe se afirme. Creemos que Jesús es el dueño de la vida y que nos la dará en plenitud en la resurrección. Pero para alcanzarla tenemos que pasar por esta purificación, este camino de la Cuaresma que aún no termina, y que nos debe ir haciendo pensar en nuestras faltas y pecados, en cómo somos estos cadáveres esparcidos por el suelo
que van a ser insuflados con un espíritu nuevo en la medida en que aceptemos convertir el corazón en serio, buscar al que es la vida y no al que es la muerte, buscar al que nos promete aquello para lo que nos hizo, la felicidad eterna, y no al que nos miente, felicidades falsas que nos llevan una y otra vez al desánimo y a la muerte del pecado. Busquemos a Jesús, creamos en Jesús y tendremos la vida de Jesús. A la palabra que hemos escuchado respondemos confesando nuestra fe católica. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, amados hermanos, y pidamos la misericordia del Señor, para que, compadecido de su pueblo penitente, escuche nuestras plegarias. Respondemos a cada petición, te lo pedimos, Padre. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia, y ponga fin a sus dolores, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre. Para que el Redentor del mundo, a nosotros, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre. Señor Dios, gloria de la humanidad viviente, que manifestaste tu compasión en las lágrimas que tu Hijo derramó ante la tumba de su amigo Lázaro, contempla los sufrimientos de la Iglesia, que llora por sus hijos muertos a causa del pecado, y con la fuerza del Espíritu Santo, concede a los que han muerto por sus culpas la resurrección y la vida nueva de la gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, recibid el humilde don del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibid también, Señor, los racimos de la vid que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan ofrecemos nuestro don, nuestra pobre vida de dolor, entregada con amor. Gloria al Padre y al amor, y a Jesús nuestro Señor. Bendigamos el nombre de Dios, siempre y en todo lugar. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escucha, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo resucitó del sepulcro. Compadecido de nosotros los hombres, por estos santos misterios, nos lleva a la vida nueva. Por él, adoran tu grandeza los coros de los ángeles, que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro, que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo María, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Venido cristianos, la cruz adoremos. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Dice el Señor, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este es el último domingo prácticamente de la Cuaresma, ya que el próximo domingo es Domingo de Ramos. Así como todo lo hace suponer, al fin de esta cuarentena, el presidente resuelve con el consejo de las personas que saben de esto, extender la cuarentena, tendremos una Semana Santa un tanto distinta de lo habitual. Si llegado el caso se levantara, pues bueno, tendríamos la posibilidad de vivirla plenamente. Dios quiera que así sea. Y si no, tenemos previsto un plan para vivir esta Semana Santa tan especial. Va a transmitirse desde la catedral por radio y televisión. Las ceremonias van a ser sin la presencia de fieles, en el caso de que se extienda la cuarentena, pero la van a poder seguir todos desde su casa. Ya hay muchas parroquias que han resuelto también esto y que están transmitiendo sus celebraciones a través de distintos soportes tecnológicos, Facebook, o lo que sea. Y estamos muy contentos porque eso nos permite poder comunicarnos. Bueno, para todos en general vamos a hacerlo. La productora San Gabriel y Radio María va a ser la transmisión por las dos formas. La productora San Gabriel va a transmitir a través de su canal 21 de televisión. El canal 21 se puede ver al aire por UHF y se puede también ver en las señales de CTC, en la señal de HD en el canal 71 y en la señal común en el canal 62. Así que vamos a poder compartirlo. El domingo de Ramos, la celebración de Ramos va a ser a las 11 de la mañana y se va a transmitir desde la catedral con la presidencia del obispo, por supuesto. Tanto Canal 21 como Radio María. El lunes, martes y miércoles santos habrá una transmisión especial a las 20 horas desde la parroquia de Lourdes, solo por Radio María. Ahí sí, eso se transmitirá solo por Radio María. El jueves santo, la misa de la Cena del Señor, será a las 20 horas desde la catedral por radio y televisión. Y el viernes santo, la adoración de la Santa Cruz a las 15 horas desde la catedral por radio y televisión. La vigilia pascual tendrá lugar el sábado santo a las 22:30 horas. A partir de las 22:30 horas, una celebración especial, porque habrá partes
de la vigilia habitual que no podrán ser realizadas porque suponen la presencia de los fieles en la misa, pero todo lo demás sí se hará a partir de las 22:30 por radio y televisión. Igual el próximo domingo ya tendremos más certeza sobre cómo se va a poder vivir la Semana Santa. Roguemos todos unos por otros, obedezcamos las normas que nos indica la autoridad. Aparentemente vamos bien, ¿sí? Estamos, a pesar de algunos que no se someten jamás a la autoridad de nadie, vamos logrando que esto se detenga, y si lo logramos habremos vencido a la enfermedad y estaremos tranquilos. Así que tenemos que cumplir esas normas y aprovechar el tiempo en casa para rezar más, para conocernos más, para compartir con los miembros de la familia lo que muchas veces en la locura del ajetreo diario no se puede hacer. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, bendice a tu pueblo que espera en tu misericordia y concédele que obtenga lo que desea por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebido. para dar gloria a Dios con nuestras vidas podemos irnos en paz. Demos gracias al Señor. Al corazón benigno